Primer libro de Reyes, capítulo 19. Elías huye a Horeb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Comentario: Elías había acabado de retar y derrotar a 450 profetas de Baal y confrontado al mismo Acab. Evidentemente Jezabel no había estado presente en el monte Carmelo, y la carrera de Elías representaba un nuevo peligro para ella. Este corrió a Beerseba, que es la ciudad más meridional del reino de Judá, al sur. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Comentario: Elías dependía tanto de Dios que quería morir. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Comentario: el nombre de Horeb es una variante para designar al monte Sinaí, el cual estaba a casi 300 kilómetros de Beerseba. Elías iba al mismo lugar donde el Señor se reveló a Moisés y a los hijos de Israel. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Comentario: el Señor no se reveló a Elías de la manera espectacular que se había revelado a Moisés. Dios se dirige a este desalentado y viejo profeta palabras amables. Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Comentario: cuando Dios pregunta, Elías se compadece a sí mismo. En lugar de rechazarlo, el Señor le abre el camino del retiro. El mandato de ungir a Eliseo equivalía a traspasar su autoridad y poder al nuevo profeta. Versículo 16.
Llamamiento de Eliseo, versículo 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Comentario. Al echar sobre él su manto, Elías simbolizaba que había escogido a Eliseo para que recibiera la autoridad y el poder de su cargo. Véase el versículo 16. Elías y Eliseo. La victoria de Elías sobre el monte Carmelo culminó con la muerte de 450 profetas de Baal, primer libro de Reyes, 18, 20 al 40. Su ministerio se extendió desde el arroyo de Kerit en Canaán, cerca de su lugar de nacimiento, primer libro de Reyes 17, 1 al 7, hasta Sarepta, donde hizo el milagro de proveer a la viuda y su hijo, y tan al sur como el monte Horeb en la península del Sinaí. En Samaria, Elías denunció la injusticia del rey Acab contra Nabot de Jezreel, primer libro de Reyes 21 al 17 al 29, cerca de Jericó. Cerca de Jericó, Elías separó las aguas del río Jordán para poder cruzarlo y después fue conducido al cielo en un carro de fuego. Segundo libro de Reyes 2, del 1 al 12. Versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Comentario final. La frase ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Representa la aprobación de Elías a la petición de Eliseo de despedirse de su familia. Eliseo utilizó los animales e implementos que poseía para organizar una celebración de despedida. Nunca regresaría. La encomienda que le hace Dios a Elías, luego de que ocurre toda esta circunstancia difícil en donde él tiene como este tiempo difícil, donde huye, y le da una encomienda ya cuando habla con él, y es que debe ungir, ¿cierto? Debe ungir como rey, dice, el 15, desde el versículo 15, y le dijo Jehová: vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Entonces le hace 3 encomiendas. Primero, debe ungir a Hazael por rey de Siria. Segundo, debe ungir a Jehú, hijo de Nimsi, sobre el rey de Israel. O sea que acá tiene que desaparecer y viene Jehú. Y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, tiene claro que sí tiene una consecuencia el hecho de que Elías, hubiera estado como en esta situación de tristeza, de desolación, en donde él mismo como que se ensimismó y dijo: no, o sea, yo aquí ya no puedo hacer nada más y Jezabel va a venir y me va a matar. Entonces hay una consecuencia. ¿Por qué? Porque ya entonces va a tener un reemplazo, va a haber un retiro de Elías y lo va a tomar Eliseo, ¿sí? Me parece tremendo también esta parte de cómo el Señor se presenta. Dice que de todas formas hay algo fuerte, ¿no? Porque dice que le decía a Elías que saliera afuera y que se pusiera en el monte delante de Dios. Y Dios pasaba, y dice: y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de él. Entonces, yo creo que esto fue un espectáculo impresionante, a pesar de que el comentario dice que aquí no se fue revelado Dios como se le fue revelado a Moisés. Sin embargo, a pesar de que Dios no estaba ahí, él estaba haciendo cosas tremendas, ¿cierto? Porque imagínense en esto: vino un poderoso viento y rompía los montes, quebraba las peñas, pero dice que Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto,
O sea, no dice que fue un temblorcito, un terremoto. Pero Jehová no estaba tampoco en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Entonces es también como yo lo veo, como lo muestra aquí en la palabra, que el Señor se estaba mostrando a él, o que esas cosas sobrenaturales que estaban pasando, no esas cosas eh, del terremoto, del viento pegando contra las piedras y quebrándolas, o sea, una cosa muy impresionante, que a pesar de que él no estaba ahí en medio de eso y él viene a presentarse como un silbo apacible y delicado, de todas formas también es una forma de mostrarle a Elías, Dios, quién es él, que Dios es un Dios poderoso, ¿sí? Esa parte me parece bien tremenda. Y pues bueno, ya la última parte en donde se hace el llamado de Eliseo y cómo viene a colocarle allí el manto Elías a Eliseo. Ese es o sea, fue lo último que Dios la última orden que Dios le dio, y fue la primera que él empezó a concederle. Era necesario que que Elías y Eliseo pasaran un tiempo juntos. Entonces, para poderlo instruir en toda la parte profética.